Era un placer quemar. Era un placer especial ver cosas devoradas, ver cosas ennegrecidas y cambiadas. Empuñando la embocadura de bronce, esgrimiendo la gran pitón que escupía un queroseno venenoso sobre el mundo, sintió que la sangre le golpeaba las sienes, y que las manos, como las de un sorprendente director que ejecuta las sinfonías del fuego y los incendios, revelaban los harapos y las ruinas carbonizadas de la historia. Fahrenheit 451 abre de una manera contundente, y pronto nos damos cuenta de qué es lo que arde en llamas. La novela de Ray Bradbury describe un mundo en el cual los libros, incluso su lectura, están prohibidos rotundamente. Nuestro personaje principal, Guy Montag, es un bombero, pero en vez de apagar incendios, él es responsable de eliminar todo rastro de libro que quede en el mundo, bajo la premisa de que todos los libros son malos. Sin embargo, mientras nos adentramos en la obra, nos damos cuenta de esta lucha interna de Guy Montag, en la cual los ideales que él siempre sostuvo de una manera ciega se ven lentamente corrompidos por una sola idea. ¿Por qué los libros son tan peligrosos? ¿Qué los hace tan peligrosos? A mí me encantó esta novela. La verdad es que yo no soy de leer mucho, pero esta me gustó porque hace pensar al lector. Y yo quiero que tú leas esta novela. No porque me haya encantado, pero porque eso hace pensar al lector. Hace pensar cosas como su propia individualidad. Si es que ya has leído el libro, felicidades, excelente. Sin embargo, si aún no lo has leído, mi deber es convencerte antes de que termine este video para que vayas a comprarlo o a descargarlo ilegalmente en algún sitio. Así que, sin nada más que decir, hoy estaremos revisando Fahrenheit 451 de Ray Bradbury sin spoilers. Sin muchos spoilers. Este libro se convirtió en un clásico debido a sus cuestionamientos filosóficos, los cuales critican tanto a nuestra sociedad actual como al mundo de hace 70 años. Pero para entender realmente el mensaje de Fahrenheit 451, debemos entender la vida de su autor, Ray Bradbury, quien se centró en hechos que ocurrieron en su propia época para redactar una historia que hablaba del futuro. Ray Bradbury nació el 22 de agosto de 1920 en Waukegan, Illinois, Estados Unidos. Se graduó de la escuela secundaria en 1938 y no pudo ingresar a la universidad debido a problemas económicos, por lo que se ganó la vida como vendedor de periódicos hasta 1942. Comenzó a escribir desde niño, pero publicó su primera historia en 1938 en una revista de aficionados. Adquirió la certeza de lo que sería su estilo cuando compuso The Lake. En 1943 dejó el trabajo de vendedor de periódicos y se dedicó a escribir a tiempo completo, publicando en diversos medios numerosos relatos breves, hasta que, en 1950, con la aparición de Crónicas Marcianas, comenzó su ascendente fama literaria. En 1951 publicó El hombre ilustrado y, 2 años más tarde, en 1953, el libro que, en mi opinión, es el más conocido de él, Fahrenheit 451. Pero, ¿qué significa en estricto rigor el título del libro? Fahrenheit 451, o Celsius 232, representa la temperatura en la cual el papel del libro se enciende y arde sin una fuente externa de calor, aunque la exactitud de esta cifra ha sido ampliamente discutida a lo largo de los años. Sin embargo, el título es lo menos importante comparado con el contenido de la obra, pero antes de analizar el texto en sí, debemos entender qué ocurría en el mundo al momento de escribir este libro. Hitler se suicida junto a su esposa Eva Braun. Con los soviéticos sobre Berlín y los aliados acercándose desde el oeste, la derrota es inminente para el Tercer Reich. Así, el 7 de mayo de 1945, y repitiendo los hechos de la Gran Guerra, Alemania ofreció su rendición incondicional frente a los aliados, poniendo fin a la guerra más sangrienta y devastadora de la historia. Este destino no era una sorpresa, para nada. Los aliados venían previendo la caída del Tercer Reich desde 1944,
y por eso realizaron diversas reuniones para discutir cuál sería el futuro de Europa y del mundo después de que finalizara la guerra. Sin embargo, los aliados temían que los soviéticos, luego de derrotar a los alemanes, siguieran avanzando y conquistando el resto de la ya debilitada Europa, algo muy parecido a lo descrito en la novela 1984 de George Orwell, pero ya hablaremos de esa ahora, no se preocupen. Regresando al tema, una de las reuniones realizadas para tratar la posibilidad del dominio soviético fue la llamada Conferencia de Yalta, donde los tres principales líderes aliados de la época, Joseph Stalin, Franklin Delano Roosevelt y Winston Churchill, debatieron respecto a la organización territorial y política de Europa luego de finalizar la guerra. Este es considerado el inicio de la Guerra Fría. Cuando Alemania fue derrotada, los planes de organización territorial se pusieron en marcha y rápidamente el país quedó así, separado entre estas potencias. Pero si se analiza detalladamente, podemos demarcar un notorio muro ideológico. El mundo occidental, por su parte, con un predominante pensamiento capitalista, y el mundo oriental, donde la mayoría de los países se encontraban subyugados bajo el alero comunista de la Unión Soviética. Desde ahora en adelante, Estados Unidos y la Unión Soviética se nombrarían enemigos jurados, cada uno realizando movimientos por turnos, como en el ajedrez. Estados Unidos desarrolla una bomba atómica y la Unión Soviética lo sigue en 1949. Estados Unidos coloca misiles en Turquía y la Unión Soviética en Cuba. Ambas naciones recaen en la propaganda y en el patriotismo, el sentimiento del odio hacia un enemigo externo que ni siquiera conocen. Literalmente el mundo dejaría de existir si uno de esos dos países presionara ese tentador botón rojo. El sueño americano. La vida es buena. La guerra más terrible ya pasó y no hay nada de qué preocuparnos. ¿O sí? El miedo de saber que tu enemigo posee las mismas armas que tú genera histeria, paranoia, desconfianza. Y esto es exactamente lo que define al Estados Unidos de los años 50 y 60. El espionaje y el contraespionaje se hacen cosas regulares, con agentes del FBI allanando hogares en búsqueda de espías o incluso militantes comunistas. Artistas, filósofos y escritores fueron arrestados por pensar diferente y por la desconfianza a las autoridades. Ray Bradbury pensó en esto, pensó en la censura, la omisión, la paranoia y el poder del fanatismo y la ignorancia. Quiso plasmar en esta obra cómo el miedo podía cambiar a las personas y cómo el fanatismo las podía cegar. Llegamos a la parte más esperada del video, el resumen. Sin embargo, es la parte que tendrá la duración más corta, ya que quiero revelar la menor cantidad de detalles posible, lo suficiente para interesar al oyente sin tener que hacerle spoilers. Nuestra historia comienza presentándonos al personaje principal, Guy Montag, un bombero cuyo trabajo es quemar libros, los cuales son ilegales. Sin embargo, tras conocer a una chica llamada Clarice McClellan, creo que lo dije bien, él empieza a cuestionar los principios de su trabajo e incluso la ignorancia de la cual todo el mundo a su alrededor se encuentra cubierto. Mientras progresa la historia, podemos ver que los grados de conciencia y de despertar de Montag aumentan exponencialmente, llegando a realizar cosas que el Montag de inicios del relato no habría ni pensado en hacer. Un cambio drástico que me recuerda al desarrollo del personaje del cuento El caballero de la armadura oxidada, donde, al final, el personaje cambia para bien, aprendiendo del camino que tuvo que recorrer para poder convertirse en una mejor persona. Hablando de textos relacionados con Fahrenheit 451, hay una gran cantidad de ellos. Incluso hay un género completo que nació gracias a autores como Ray Bradbury, la literatura distópica. Un género literario en el cual las historias se basan en un mundo futuro, trágico, donde hay extremas desigualdades o problemas, como gobiernos autoritarios y opresivos, o desinformación y guerra. Los principales exponentes de este género son Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, Un mundo feliz de Aldous Huxley y 1984 de George Orwell. Sin embargo, mientras comparten el mismo género, sus conceptos e ideas varían en gran medida. Por ejemplo, en Un mundo feliz se nos presenta una sociedad utópicamente distópica, donde las enfermedades, las guerras y la pobreza no son un problema, y todos se encuentran permanentemente felices. Pero a costa de la eliminación de la familia, la diversidad cultural, el arte, la religión y la literatura. 1984 nos describe este planeta Tierra controlado por 3 gobiernos autoritarios,
todos en conflictos interminables. El personaje principal, Winston, vive en Inglaterra, donde el único partido político es INGSOC, los cuales controlan las calles, los libros e incluso la historia. Lo que hace a 1984 tan especial es su capacidad de hacer sentir al lector en un constante estado de alerta, sin saber con certeza si está siendo vigilado o no. Realmente hay un sentimiento de estar siendo observado por alguna persona. Esperen. ¿Oyen eso? En fin. Como decía, durante el transcurso de la novela hay un constante sentimiento de... ¡Ajá! Pensaste que podía escapar de nosotros, ¿verdad? No. ¡Ja! ¡Muy mal! ¡Ah! 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 Bien. Sigamos con el video. Fahrenheit 451 no solamente puede relacionarse con otros libros, sino que también puede relacionarse con películas e incluso música. Ignorando las adaptaciones a la gran pantalla de cada uno de los libros mencionados, películas como The Matrix e incluso filmes dirigidos a un público más pequeño como la película Lego muestran mundos distópicos. ¿No me creen con lo de la película Lego? A ver, tenemos a un empresario multimillonario que controla todas las compañías de la ciudad. La música, los productos, el café, la televisión y todos sus programas, cámaras de seguridad, todos los libros de historia y las máquinas de votar son todas pertenecientes a Octane, la compañía principal del señor negocios. Los edificios antiguos y todos los remanentes de una ciudad vieja son removidos por modernos rascacielos. El pueblo es vigilado las 24 horas del día, siguen patrones predestinados con una rutina diaria ya arreglada. Beben lo mismo, escuchan lo mismo y hacen lo mismo. Las personas distintas son marginadas, perseguidas y eliminadas. Así que sí, para mí la película Lego tiene mucha relación con Fahrenheit 451. No estoy loco, creo. Respecto a la música, bandas como Radiohead han profundizado en otro de los conceptos mencionados en Fahrenheit 451, la tecnología. En su tercer álbum de estudio, OK Computer, de 1997, Tom York, el vocalista del grupo, busca adentrarse en el nuevo siglo XXI, con estilos musicales nunca antes explorados por la banda en sus álbumes predecesores. A lo largo de todo OK Computer podemos ver la lucha entre el humano y la máquina. Lo análogo con lo tecnológico. Y, al final del día, la victoria siempre la tendrá el robot. Radiohead previó cómo el siglo XXI se desarrollaría. Las máquinas sí formarían una parte esencial de nuestras vidas, tanto que no podría haber escrito este guión, grabado mi voz, o editado este video sin la tecnología de un computador. Hemos visto la vida del autor, el contexto de producción, un resumen muy breve y la relación de Fahrenheit 451 con otros libros, películas y álbumes. Ahora llega la parte más fundamental de todas, la crítica. Fahrenheit 451 es una novela excelente y debo decir que, junto a 1984 de George Orwell, ha tenido la capacidad de no solamente prevalecer en el tiempo, sino que ha adquirido aún más relevancia que nunca. Verán, Fahrenheit 451 es una obra que, en su tiempo, era solamente ciencia ficción, fantasía, literatura distópica. Pero ahora resulta que nuestro mundo se ha convertido y continúa convirtiéndose en una copia de este mundo descrito por Bradbury. Podrán decirme exagerado, pero yo creo que vivimos en un mundo que oprime. Ahora, la gente más adulta que esté escuchando posiblemente piense, estos niños de hoy en día no saben lo que es la opresión de verdad. A lo cual, yo digo que no. Nosotros no conocemos la opresión de las generaciones más viejas experimentaron en su tiempo, ya que, tal como los teléfonos, los métodos que utilizan los gobiernos deben adaptarse y renovarse para evitar quedar obsoletos. No podemos comparar el mundo de 1976 con el mundo del 2020.
Hay muchas cosas que han cambiado, empezando con comunicación instantánea, teléfonos celulares, internet, etc. La opresión misma no es ejercida por el Estado ni nada parecido. La opresión es ejercida por nosotros mismos, la población. Cada persona cree que está en lo correcto y defenderá su punto de vista con garras y dientes. No dejamos que nadie se exprese sin ponerle el pie encima. Cuando las personas hablan de libertad y libre albedrío, intentan ignorar que eso nunca se podrá alcanzar debido a la mera naturaleza de nuestra especie. Hasta los sistemas más perfectos pueden arruinarse debido a la codicia, la corrupción y la negligencia que se esconde en cada uno de nosotros, pero que consume a algunos solamente. Hoy en día la gente no busca a la persona que brinde las mejores soluciones, no busca a la persona que esté más capacitada. La gente busca a la persona que sea más convincente, que no haga dudar, donde sus palabras no importen mientras les diga de manera creíble. Esto crea un sentimiento de fanatismo en las personas, pero obviamente no son los únicos. Si se mezclan dos grupos de fanáticos con ideas encontradas, ¿qué ocurrirá? Caos y desastre. Pero está bien, a nadie le importa que la gente se mate entre sí. Al fin y al cabo, tenemos a YouTube para entretenernos. ¿Quién quiere ver las noticias si son todas tristes? ¿Quién quiere leer libros cuando podemos jugar videojuegos? ¿Para qué tener amigos reales si puedo hablar con gente que vive a miles de kilómetros de distancia? La vigilancia es constante y, como reveló Edward Snowden, ex empleado de la Agencia de Seguridad Nacional y de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, los servicios de inteligencia de todo el mundo recopilan y guardan toda, absolutamente toda, la información de Internet. Cada sitio que visitas, cada persona con la que hablas, cada palabra que escribes. Todo este guión está siendo registrado y archivado. Si en el futuro me transformo o me consideran alguien peligroso para alguna de estas agencias, ellos no dudarán en utilizar mi información personal y, cómo no, información falsa en mi contra. En fin, todo este monólogo nació en base a mis locas teorías conspirativas, porque al final son solo eso, teorías conspirativas, ¿no? Tenemos que darnos cuenta de que las cosas que están sucediendo son reales. Lo pasamos por alto porque es mucho más simple no preocuparnos y seguir con nuestras vidas. Pero debemos percatarnos de todo esto. Tenemos que hacer algo o terminaremos como Fahrenheit 451. Leave this area immediately. After the events of the past few years, Let you choke. Let you choke. We all let you choke. Let you choke.